Bienvenidos a OOTO TV. Esta es la investigación fuera de la oficina, un viaje desde nuestro pasado hacia el futuro de la salud personal y la realización psicofisiológica. Hoy, Rogers, tenemos un tema que de verdad me apasiona: programación neurolingüística, salud personal y realización. Así es, Robbins. Un placer estar aquí. Y es un tema fascinante porque la programación neurolingüística, o PNL, como la conocen muchos, promete ser casi un manual de usuario para el cerebro. Pero claro, nuestra labor aquí es ver qué tan bien está escrito ese manual y si las instrucciones realmente funcionan. Vamos a hacer una investigación a fondo. Me encanta esa idea. Y bueno, este es el plan de vuelo para hoy. Primero, vamos a definir qué es exactamente la PNL. Luego, nos meteremos en su idea central: el mapa no es el territorio. Veremos casos de estudio que son francamente impresionantes. Y por supuesto, abordaremos la gran pregunta: ¿es ciencia o algo más? Para terminar con lo más importante: ¿cómo podemos usar esto para tomar las riendas de nuestra propia realidad? Exacto, es un recorrido completo. Pasaremos de la teoría a la práctica y de la práctica a la crítica. El objetivo es que al final cada quien tenga una perspectiva clara y equilibrada sobre el verdadero alcance de la PNL. Muy bien, arranquemos entonces. Primera parada: ¿qué es la programación neurolingüística? Yo he escuchado que la describen como la llave maestra para el cambio personal, casi como un manual de instrucciones para esa computadora increíblemente poderosa que tenemos en la cabeza. Es una buena analogía, y para entenderla, lo mejor es irnos al propio nombre, ¿no? Desglosémoslo. Neuro tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Es, digamos, el hardware, los 5 sentidos a través de los cuales recibimos toda la información del mundo. ¡Claro! El hardware, me gusta. Entonces, lingüística vendría a ser el software. Es el lenguaje, no solo las palabras que decimos, sino también nuestro diálogo interno. Todo eso que usamos para interpretar y darle un significado a los datos que entran por el hardware. Precisamente. Y la programación es el resultado de esa interacción. Son nuestros patrones, nuestras rutinas de pensamiento y comportamiento. Y aquí viene lo más interesante de la PNL: la idea de que esos programas no son permanentes. Se pueden identificar, se pueden entender y, lo más importante, se pueden reescribir. Y esta idea tan potente tiene una historia de origen fascinante. Tenemos que viajar a los años 70, a la Universidad de California. Allí se juntaron dos tipos que en papel no tenían mucho que ver: John Grinder, un lingüista, y Richard Bandler, un matemático y programador. Y se hicieron una pregunta que lo cambió todo: ¿y si la excelencia no es un accidente? ¿Y si se puede modelar? Exacto. Su premisa era que la gente exitosa, terapeutas geniales, líderes, comunicadores natos, no lo eran por arte de magia. Tenían patrones de pensamiento y de comportamiento muy específicos. Lo que Grinder y Bandler se propusieron fue decodificar esos patrones, como si fueran un lenguaje de programación, para luego poder enseñárselos a otras personas y que pudieran lograr resultados similares. El objetivo era súper práctico: entender cómo funciona la experiencia subjetiva para poder cambiar el comportamiento de forma tangible. Y esa búsqueda, Rogers, los llevó a un concepto que es, para mí, el corazón de la PNL. Es una frase que cuando la escuchas por primera vez te obliga a hacer una pausa. El mapa no es el territorio. Es la idea de que la realidad que vivimos no es la realidad. Es un principio filosófico muy profundo, y es verdad que no es exclusivo de la PNL. Pero lo que la PNL hace de manera brillante es tomar esa idea abstracta y convertirla en una herramienta súper práctica. Veamos cómo funciona este proceso en nuestro cerebro. Bueno, para entenderlo, hay que empezar con un número que es casi absurdo. Se estima que en cada segundo nuestro sistema nervioso es bombardeado por unos 2 millones de bits de información. 2 millones por segundo. Pensemos en eso por un momento. Son todas las imágenes, los sonidos, los olores, las sensaciones, una avalancha de datos puros. Pero, y aquí está el giro que lo cambia todo: de esos 2 millones de bits que componen la realidad objetiva, nuestra mente consciente, en el mejor de los casos, solo puede procesar unos 134. No es un error de cálculo, pasamos de 2 millones a 134. La brecha entre el territorio real y nuestro mapa mental es abismal. Entonces, la pregunta es: ¿cómo hacemos para reducir 2 millones de bits a solo 134? Usamos 3 filtros inconscientes. El primero es la eliminación. Simplemente borramos la mayor parte de la información. Por ejemplo, hasta este momento seguro nadie era consciente de cómo se siente la ropa sobre su piel. Ahora sí, eso es eliminación. ¡Claro! El segundo filtro es la distorsión. No somos cámaras de video.
Somos más como artistas que interpretan la realidad. Malinterpretamos un mensaje, vemos formas en las nubes. La información se tuerce un poco al pasar por el lente de nuestras experiencias. Y el tercer filtro, que es potentísimo, es la generalización. Si tenemos una mala experiencia con un perro, podemos generalizar que todos los perros son peligrosos. Es un atajo mental necesario para aprender, pero también es la fuente de muchas de nuestras creencias limitantes. Y así, con estos tres filtros, construimos nuestro mapa personal del mundo. Hagamos esto más real. Vamos a hacer un pequeño experimento mental. Voy a dar un dato, solo un dato, y cada quien tiene que crear una historia a su alrededor. ¿Listos? El dato es: la persona A golpea a la persona B. Nada más. Tómense un segundo. ¿Qué pasó ahí? A ver, ¿qué se imaginaron? Rogers, ¿cuál fue tu primer impulso? ¿Qué viste en tu mente? Mi mapa me llevó directo a un ring de boxeo. Veo a dos atletas en medio de un combate. La persona A lanza un jab, la persona B lo esquiva. Es deporte, competencia, reglas. ¡Qué interesante! Mi mapa es totalmente distinto. Yo vi un callejón oscuro. La persona A es un ladrón que le pega a la persona B para robarle la cartera. Mi historia es de agresión, de crimen, de miedo. Fíjate qué increíble. Con la misma frase exacta, A golpea a B, creamos dos realidades completamente opuestas. Mi historia se basa en mis experiencias con el deporte. La tuya, Robbins, quizás en películas o noticias que has visto. Nuestros filtros personales llenaron los espacios en blanco de formas radicalmente diferentes. Exactamente. Y ahora, prepárense para el giro. ¿Qué pasaría si les dijera que la historia real, el territorio no es ni la tuya ni la mía? La escena real es esta. La persona A y la persona B son dos biólogas en un bote, en un río de África, una zona de alto riesgo de malaria. De pronto, la persona A ve un mosquito transmisor de la enfermedad posarse en el brazo de la persona B. Sin pensarlo dos veces, le da un manotazo para aplastar al mosquito y, potencialmente, salvarle la vida. ¿Se dan cuenta? El punto es este. No reaccionamos a la realidad, reaccionamos a nuestro mapa de la realidad. En el momento en que nuestro mapa cambió de agresión a acto heroico, nuestra respuesta emocional y toda nuestra interpretación de la situación se transformaron por completo. Ese es el poder. La PNL nos dice que si no nos gusta cómo nos sentimos, no tenemos que cambiar el mundo. Tenemos que actualizar nuestro mapa. Es una idea increíblemente liberadora, Robbins, no hay duda. Sin embargo, me surge una pregunta crítica. ¿No corremos el riesgo de usar esta idea para simplificar en exceso situaciones donde el territorio en sí mismo es el problema? Pienso en problemas sociales, en injusticias. A veces el cambio no solo debe ser interno, sino también externo. Es algo que hay que tener en cuenta para no caer en un optimismo ingenuo. Están escuchando OTO, MTV, con investigación del autor Paul Bulow. Ahora que tenemos claro este concepto del mapa, vamos a lo que más nos interesa, la aplicación práctica. Aquí es donde esto se pone realmente emocionante. Vamos a ver cómo estos principios pueden usarse para generar cambios profundos en la salud y el bienestar, o sea, cómo podemos literalmente redibujar nuestro mapa para sanar. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo puede la programación neurolingüística afectar nuestra salud mental y física? La premisa de la PNL es que al cambiar nuestros mapas, nuestras representaciones internas, alteramos nuestra bioquímica. Dejamos de inundar el cuerpo con las hormonas del estrés y empezamos a crear un entorno interno propicio para la recuperación. De hecho, se afirma que la programación neurolingüística crea un ambiente saludable para el crecimiento y el éxito celular. Y para no quedarnos en la teoría, veamos un caso de estudio de la investigación. Se trata de un hombre de 30 años. Su vida estaba bloqueada, sufría ataques de ansiedad, un miedo paralizante al fracaso, y tenía ataques de ira que estaban destrozando su negocio y sus relaciones, sobre todo con su madre. Analicemos lo que se hizo aquí. Se identificó un problema complejo y se aplicaron técnicas muy específicas. Por ejemplo, la cura rápida de fobia, que busca desasociar la respuesta de pánico de un estímulo, o el anclaje de colapso, que ayuda a neutralizar un estado emocional negativo usando uno positivo. Lo que reporta el estudio es que en un lapso de 3 meses, esta persona no solo controló su ira y ansiedad, sino que reconstruyó su vida social y familiar. Lo que destaca aquí es la aparente rapidez y eficacia del proceso. Ahora, escuchen este otro caso que es aún más impactante. Una mujer de 36 años estaba sumida en una depresión severa con un trauma profundo. Había descubierto una infidelidad de su esposo y, para colmo, tuvo que escapar de una situación de violencia con su familia política. Estaba devastada, había perdido peso, su autoestima estaba por el suelo. Un panorama desolador.
Y miren esto, aquí se usaron técnicas para reconstruir su sentido de identidad y para reprocesar el trauma. Y lo increíble, según el informe, es que después de solo 2 o 3 sesiones, la mujer se sintió liberada de esa carga, recuperó el control de su vida hasta el punto de decidir volver a la universidad. Estos resultados sugieren que la programación neurolingüística puede ser muy buena para la salud, porque parece que va directo a la raíz, a la estructura neurológica del trauma, para cambiar su impacto. Y esto nos lleva a la pregunta clave. ¿Puede la programación neurolingüística mejorar nuestra salud humana de forma sostenida? Los resultados de estos casos de estudio son, sin duda, impresionantes. Pero, siendo rigurosos, tenemos que recordar que es un estudio cualitativo con una muestra muy pequeña. Son historias poderosas, sí, pero no constituyen una prueba científica concluyente a gran escala. Entiendo el punto, Rogers, y es válido. Pero yo diría que, aunque no sea una prueba a gran escala, estas historias ofrecen una respuesta muy potente y sobre todo esperanzadora. Nos muestran lo que es posible cuando dejamos de enfocarnos solo en el porqué del problema y empezamos a trabajar en el cómo lo estamos experimentando en nuestro sistema nervioso. Y esa tensión entre los resultados anecdóticos y la evidencia científica nos lleva de cabeza a la siguiente sección. Porque a pesar de estas historias tan transformadoras, la PNL ha sido vista con mucho escepticismo desde el mundo académico. Es fundamental que examinemos por qué. Esta cita de una de nuestras fuentes lo resume bastante bien. La palabra que salta a la vista es pseudociencia. Una de las principales críticas es su naturaleza desorganizada. A diferencia de, por ejemplo, una terapia muy protocolizada, la PNL es más bien una caja de herramientas muy grande y variada. Diferentes practicantes pueden usar diferentes herramientas de diferentes maneras. Y eso hace que sea muy difícil de estudiar con el rigor y la replicabilidad que exige el método científico. Pongámoslo en perspectiva comparándola con la terapia cognitivo-conductual, la TCC, que es como el estándar de oro en muchas áreas. La TCC se enfoca en el contenido del pensamiento, busca identificar creencias irracionales como «no sirvo para nada» y desafiarlas con lógica. Exacto. Y la PNL, en cambio, se enfoca más en la estructura. A un practicante de PNL no le importaría tanto si la creencia «no sirvo para nada» es cierta o no, sino cómo la persona la experimenta. Es una voz interna, una imagen, una sensación en el pecho, y trabaja para cambiar esa estructura sensorial. Y aquí hay un dato interesante que menciona la fuente. A pesar de ser el estándar, la TCC tiene una tasa de éxito a largo plazo de alrededor del 50%. Quizás este enfoque de la PNL en el cableado interno es lo que explica esos cambios tan rápidos que vimos. Es una hipótesis válida, Robbins, pero aquí es donde la ciencia pide pruebas más sólidas. Las críticas al estudio que vimos son claras. Una muestra de 5 personas es estadísticamente insignificante. Los datos son cualitativos, es decir, se basan en lo que la gente dice que siente, no en mediciones objetivas. Y el propio estudio reconoce que la pandemia complicó la recolección de más datos. Cierto, pero el punto de fondo sigue siendo el mismo. La PNL como campo carece de la cantidad de ensayos clínicos controlados y aleatorizados a gran escala que se necesitarían para que la comunidad científica la acepte sin reservas. Los resultados son intrigantes, pero no son, científicamente hablando, concluyentes. Estoy de acuerdo en que se necesita más investigación, sin duda. Pero tampoco creo que debamos descartar por completo el valor de estas experiencias transformadoras solo porque aún no tenemos un estudio con miles de personas. ¿Algo poderoso está sucediendo ahí? Están escuchando OOTO-TV, con investigación del autor Paul Bulow. Y toda esta conversación, entre el potencial asombroso y la crítica necesaria, nos lleva al punto final, y para mí el más importante, la aplicación personal. Más allá del debate académico, ¿cómo podemos usar estas ideas para convertirnos en los cartógrafos de nuestra propia vida? ¿Cómo empezamos a programar nuestra propia realidad? Y aquí podríamos responder a la pregunta de ¿cuáles son los elementos clave de la programación neurolingüística para la salud y la realización? Una buena respuesta serían sus presuposiciones. No hay que verlas como verdades absolutas, sino como creencias operativas, como un software mental que si lo instalamos puede cambiar radicalmente nuestros resultados. Exacto. Empecemos. El mapa no es el territorio. Esto nos da la libertad de cuestionar nuestras propias verdades. Segunda, toda experiencia tiene una estructura. Si te sientes mal, no es algo mágico. Es un patrón de imágenes, sonidos y sensaciones. Y si tiene una estructura, se puede cambiar. Las dos siguientes son fundamentales para la resiliencia. No hay fracaso, solo retroalimentación. Esto convierte un error en información valiosa, no en una condena. Y finalmente, detrás de cada comportamiento hay una intención positiva. Incluso un mal hábito busca lograr algo bueno para nosotros, aunque lo haga de forma torpe. Si entendemos la intención, podemos encontrar una mejor manera de satisfacerla.
Y todo esto, Rogers, aterriza en un punto que es vital para nuestra salud. La capacidad de gestionar nuestro estado interno es absolutamente fundamental. Sabemos que el estrés crónico es un veneno para el cuerpo. La idea central aquí es que la aplicación de la programación neurolingüística para la salud y la realización personal puede vincularse directamente con la prevención de enfermedades y el aumento de la longevidad. De hecho, se sugiere que esta gestión del estado interno es crítica para nuestra salud mitocondrial, creando un ambiente biológico que favorece la regeneración y el bienestar. Y para cerrar, mi reflexión final sería esta. La PNL sin duda ofrece una caja de herramientas muy potente para quien quiera conocerse mejor y cambiar. Los conceptos son provocadores y tienen un gran potencial. Pero, como con cualquier herramienta, ya sea un martillo o una idea, es el pensamiento crítico, la sabiduría y la autoconciencia del usuario lo que la hace verdaderamente efectiva. No es una varita mágica, sino un enfoque que, usado con inteligencia, puede abrir muchas puertas. Y con esa reflexión, cerramos este análisis con una pregunta, pero no para nosotros, sino para todos los que nos escuchan. Si aceptamos, aunque sea como un experimento, que nuestro mapa interno crea nuestra realidad, ¿cuál es ese primer pequeño ajuste que podríamos hacer en ese mapa hoy mismo? La respuesta a esa pregunta puede ser el inicio de un viaje increíble. Rogers, como siempre, un placer. El placer ha sido mío, Robbins. Un tema que da para mucho más. Gracias a todos por acompañarnos en esta investigación aquí en OOTOTV.